Hola gente, muy buenas noches. Espero se encuentren muy, pero muy bien. Un gusto en saludarles. Bienvenidas y bienvenidos. Em, Me confirman nada más si me escuchan y me ven bien por cualquier cosita para asegurarnos de que. Excelente, Hola, Ana. todo bien. Gracias, Catri. Gracias, Erika. Perfecto. Entonces, bueno, gracias, Silvia. Estamos 12 de septiembre del 2024. Vamos a hablar de algo que lo sentí como desde ese lugar de la reconciliación más allá del perdón. Mi nombre es María Julia, de eso es lo que va a este espacio, este ratito de conversación, que probablemente sea poquito más de media hora, 40 minutos tal vez. Y si ustedes me dejan y yo me emociono, puede que se nos pase el tiempo, pero bueno, esa es la intención de momento. Em, ok, entonces, mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes y acompaño como terapeuta en diferentes áreas, desde diferentes terapias, todas para mí maravillosas y súper contributivas. La verdad es que en lo personal las he vivido todas y todas las recomiendo dependiendo del escenario, pero bueno, acompaño como terapeuta y para mí es un gusto de verdad poder retomar estos espacios de conversación de los días lunes, que hacía ratillo nada, no nos veíamos y que bueno, para mí siempre son como un regalito del corazón. La verdad es que ustedes desde su energía y su contribución de estar acá y escuchar y también preguntar y compartir, me llevan a tomas de conciencia y a también información, en algunos momentos hasta canalizaciones interesantes sobre cosas que ni yo misma había identificado con total claridad hasta que alguno o alguno de ustedes plantea estas preguntas maravillosas. Así que claramente sigue abierta la invitación de que puedan, por favor, colocar en el chat cualquier consulta, cualquier comentario, cualquier inquietud, cualquier compartir que también pues por ahí sientan en sus corazones. Este espacio está siendo grabado tanto para compartirlo en el canal de YouTube como también está siendo retransmitido por Facebook. Así que bueno, agradecerles a todas y a todos su presencia y su participación. Entonces, ok, dicho el tema de la invitación permanente para que puedan compartir y demás o puedan intervenir, bueno, encantadísima de estar por acá. Ahora, a ver, ¿por qué este tema de la reconciliación y del perdón y cuál es la diferencia? ¿Les resulta que son lo mismo? Pregunto, cuando ustedes escuchan, o sea, cuando sale esto de reconciliación y perdón, ¿sienten que me refiero a lo mismo? ¿Lo sienten diferente? ¿En qué sienten que varía una cosa de otra? Cuando escuchan la palabra reconciliación, ¿para ustedes es lo mismo que perdonar? ¿Puede haber reconciliación sin perdón? ¿Puede haber perdón sin reconciliación? Cuéntenme, les leo a ver si gustan compartir ahí en el chat, como algunas impresiones que puedan tener. Bienvenidas y bienvenidos los que se van sumando. O andan tímidas el día de hoy. No lo creo, no lo creo. Normalmente no tienen tema para participar. Vamos a ver. Muchas gracias. Alguien dice que reconciliación le suena más a aceptar. Cinia dice perdón. Cindy dice creo que no son lo mismo. A veces tenemos como esta intuición, aunque no sabemos realmente cómo en qué va exactamente la diferencia. Cinia dice que igual es comprender. Catherine dice que siente que son diferentes y piensa que no se puede llegar a la reconciliación sin perdón. Ana Lorena habla de que la reconciliación va después de perdonar. Cindy dice que la reconciliación siente que es algo más personal. Qué linda, Gwen, bienvenida. Qué bonito saber que estás por acá. Igual un abrazo grande para vos. Ok, entonces, bueno, les voy a contar, digamos, mi primera experiencia con esta palabra del perdón. Igual vengo de una tradición espiritual católica y entonces el tema del perdón era una palabra como que la conocí desde muy pequeña, ¿verdad? La escuchaba.
Y bueno, con el paso del tiempo, como que esta palabra también se fue significando, diría yo, supuestamente diferente. A ver, y, y curiosamente tampoco fue como un tema. ¿Saben? O sea, a veces yo pues he escuchado por las historias de, de mis consultantes o de las personas que de repente acompaño, como este sentir de que han pasado su vida transitando este asunto de perdonar. Eso no fue como algo muy particular en mí, o sea, sí estaba como este tema de perdón, pero lo sentía diferente. Cuando yo me acerco a las constelaciones familiares, precisamente, a ver, una de las primeras cosas que se nos enseña y que se nos instruye a quienes estudiamos constelaciones es que en constelaciones no se trabaja la palabra perdón. Pasaron dos cosas en ese periodo de tiempo. Yo estaba estudiando constelaciones y estaba estudiando terapia transpersonal. Muy interesante, por cierto. Resulta que en la terapia transpersonal sí se habla del perdón, pero desde un perdón diferente. Ahorita vamos a eso. La cuestión es que en constelaciones del todo no. Se planteaba, ¿verdad?, de que el perdón era un acto de arrogancia. Dentro de las constelaciones familiares, por eso no se perdona. Un poco como lo que dice el curso de milagros. Si, por ejemplo, estamos hablando con una ancestra o si estamos hablando con mamá y de repente decimos como, am, no, yo jamás hubiese abandonado, yo jamás hubiese hecho esto o aquello. Lo cierto es que desde la historia de ese ancestro o ancestra, hubiésemos tenido exactamente los mismos padres, la misma experiencia de crianza, las mismas circunstancias y consecuentemente, por una obviedad, hubiésemos hecho lo mismo. Así que interesante porque además de eso, cada vez que decimos, por ejemplo, en una constelación, si dijéramos, yo perdono, ¿verdad? A alguien, a algún ancestro que está antes de nosotros, es como, ¿cómo es posible que estemos perdonando de donde nos viene la vida? O sea, es como que se nos está olvidando lo sustantivo y un poco por ahí, ¿verdad? Va este asunto de que el perdón visto desde la mirada transgeneracional o particularmente dentro de las constelaciones como terapia particular, el perdón tiene que ver también con ubicarnos, o sea, con reconocer en primer lugar que todos hicieron lo que fue necesario para sobrevivir y eso implicó de repente migraciones difíciles, implicó dejar hijos con los abuelos, con otros padres, implicó lo que sea que haya sido por dolorosa y compleja que haya sido la historia, pues eso implicó la sobrevivencia y la subsistencia del sistema. Y es como este asunto que tiene como por defecto el hecho de que si yo perdono a alguien, estoy creyéndome exactamente esto, en una condición moral, perdón, mejor, ¿ok? Mejor que lo que, sintiéndome mejor o creyéndome en una posición mejor que la otra parte. Y bueno, y lo cierto es que al final, aquí ya a estas alturas del partido, todos y todas sabemos que realmente todos estamos haciendo lo mejor que podemos y que esencialmente tenemos un camino que aunque es único en cada caso, nuestro valor como seres humanos y como seres con conciencia, ¿verdad? Es el mismo, es el mismo. Por lo tanto, no tendría que haber este tema de superioridad. También hay algo súper interesante, ¿saben? Yo no sé si les ha pasado que en algún momento ustedes han tenido alguna conversación o momento en donde alguien les haya pedido perdón, vamos a decirlo así. Y cuando esta persona tal vez se ha acercado y ha hablado con ustedes y les ha dicho, mira, perdóname, no sé qué, o te pido perdón porque tal y tal cosa, no sé si les ha sucedido que se dan cuenta que ya sea en ese momento o incluso de forma posterior, sigue habiendo una sensación de incomodidad. No sé qué, si les resuena esto que les estoy mencionando. Y es porque cuando en el transgeneracional, por ejemplo, tenemos una situación, ajá, Erika, exacto. Es como, qué linda Wendy, sí me ha pasado varias veces. Sí, de hecho,
En el transgeneracional, por ejemplo, cuando alguien pide perdón de una u otra manera, te cede a vos una culpa y una responsabilidad que es de él o de ella. Por ejemplo, voy a poner el caso de relaciones de pareja, que es donde más creo yo que también hemos de repente vivido esta dinámica en donde alguna de las partes ha pedido perdón a la otra y la otra parte, curiosamente, aunque el perdón sea muy genuino, sigue sintiéndose en incomodidad o con molestia, ¿verdad? Pero ahora además con una culpa porque como yo voy a seguir molesta si ya me pidieron perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo hemos representado así en algunas constelaciones, precisamente, bueno, no en una constelación, sino más bien, también, pero sino más bien como a manera de ejemplo, hemos hecho este ejercicio en algunos encuentros de constelaciones cuando he explicado este asunto del por qué no se perdona. Es como cuando yo he participado, por ejemplo, de una situación, he ocasionado un daño a mi pareja, ya sea porque fui infiel, porque le fallé en algo que era muy importante, etcétera. Eso me genera a mí una carga, pongamos como si fuera un bulto pesado. Y es esa pesadez que nos genera la culpa sobre la acción que logramos reconocer generó un dolor, en verdad, o un sufrimiento en la otra parte. Entonces, cuando yo llego y le digo, ¿me perdonas? Es como, te doy esto porque qué feo que es esto realmente. En cambio, y por eso es que normalmente la persona que dice, sí, sí, está bien, pero no lo vuelva a hacer, ¿verdad? Pero ya ahora ni me venga a decir que esta sea la última vez. O sea, y no hay ahí realmente una reconciliación. Que ahorita vamos al tema de la reconciliación. Entonces, ¿qué pasa? La persona que pide perdón realmente entrega la carga de la culpa y de la responsabilidad sobre el daño ocasionado. En la mirada transgeneracional que a mí me hace mucho sentido desde, insisto, desde una constelación familiar y desde las premisas que rigen justamente estos movimientos de reconciliación, lo que se hace es pedir disculpas. Genuinamente la persona entra en el sentir profundo de reconocimiento sobre su acción, sobre lo que sucedió, incluso lo que le llevó a la acción, si fuese el caso, y esto ya es un tema propiamente de trabajo de conciencia y personal de la persona, pero es entrar en esta consideración pues sí, fallé, ¿verdad? Dentro de lo que hemos acordado, de lo que habíamos compartido y determinado como punto en común dentro de lo que me pidió la otra parte y yo me comprometí a dar a la relación o a la persona, fallé, no lo atendí con el amor y con el esmero que lo había sentido tal vez en el momento en que contraje el compromiso. Y entonces lo que se hace es decirle a la persona, lo siento mucho. Y este lo siento mucho se vuelve muchísimo más, es más, no mucho más, se vuelve verdaderamente liberador porque es un acto en donde yo, en primer lugar, reconozco mi acción, en segundo lugar, reconozco el daño generado a partir de ella y en tercer lugar, reconozco el dolor ocasionado en la otra parte. Le dejo con su dignidad, me quedo yo con la mía, porque también es una pérdida de dignidad el tema de pedir perdón y es como, ay, sí, la regué, ¿verdad? Ya me pasé en la olla de leche, como decimos acá, y listo, ¿verdad? Entonces, no, me quedo yo también con o sea, con mi integridad y mi dignidad de decir, sí, reconozco que yo había prometido esto y reconozco que no lo cumplí o que no atendí este voto de confianza, etcétera, para con el otro. Y me quedo ahí, me quedo en el sentir de, ok, reconozco lo que es mío, reconozco de dónde viene, reconozco lo que sucedió y te pido una disculpa. Honesta, sincera, profunda. Esa es justamente la forma en que llegamos a la reconciliación. Y voy a abrir un pequeño apartadito nada más para mencionar algo que me pareció muy valioso cuando yo, de aprendizaje personal en razón a este tema, porque a veces los seres humanos somos bastante aquí presente, soberbios en muchísimas cosas cuando se mete la mente de por medio. Entonces, como yo estaba estudiando esta parte de transgeneracional, entonces yo le decía al instructor con el que estaba llevando clases de constelaciones, yo le decía, mira, pero pues es que para mí el perdón ya significa otra cosa, o sea,
el perdón yo lo resignifiqué porque ahora que ya le tengo esta mirada transpersonal, entiendo que es un ejercicio de reconocimiento propio, de no sé qué. Y él me dijo algo muy sabio, me dice, es que la definición de perdón no la pones vos, no la pone tu punto de conciencia, está en el inconsciente colectivo, en efecto. Y aquí me puedo ir un poquitito más atrás porque en realidad, en efecto, las palabras tienen una energía en sí mismas, si lo vemos en el ámbito más metafísico, ¿verdad? Cada palabra tiene una vibración, tiene un patrón vibracional, tiene una energía asociada. Por eso el tema del Ho'oponopono como técnica meditativa y de transformación personal se vuelve tan sencillo y a la vez profundo, utilizando palabras, es lo sencillo y profundo lo que puede transformar. Pero fue como darme cuenta que yo creí que con que yo lo resignificara era suficiente. Y es como, no, no es desde ahí. El idioma no lo determino yo, lo construimos todos los seres humanos en una red de interconexión, podríamos hablar de un campo mórfico que tiene que ver con las estructuras comunicacionales en planos más sutiles, pero al final de cuentas el contenido no es justamente el que nosotros creemos. Entonces, esto se los menciono como una invitación. Si quieren como observar no estoy diciendo que usen o no usen la palabra perdón, de hecho, les estoy invitando a que identifiquen si les es ligero o pesado hablar de perdonar a alguien o incluso de perdonarse a ustedes mismos, a ustedes mismas, ¿ok? Porque, ¿qué pasa cuando este paquete pesado en realidad a quien queremos tirárselo es a nosotros mismos? Cuando nos hemos hecho promesas de voy a transformar esto en mi vida y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Y entonces nos juzgamos, generamos culpa y luego andamos por ahí queriendo, ¿verdad?, ver cómo trabajamos el tema del amor propio y de perdonarnos por las cosas, o sea, y nuevamente entramos en un bucle en donde no se logra reconciliación porque el perdón en sí mismo todavía polariza, todavía divide, ¿ok? Divide en qué? Entre el bueno que perdona y el malo que requiere pedir perdón. Así de sencillo. Es una palabra que tiene esa polaridad de fondo. Y por eso, bueno, dependiendo del tipo de praxis en el catolicismo, está este asunto súper particular a ver, ¿cómo se llama, verdad? De hacer todo este acto del tema de la confesión y todo lo que viene por ahí, ¿verdad? Como una praxis de ritual que hay en el catolicismo. Y así en otras praxis también, ¿verdad? Pero bueno, entonces, algo que de esto les resuene, no les resuene, dudas o comentarios para pasar a hablar un tantito de la reconciliación. Sí, qué linda Katia. Ujú. Ok, voy a leer aquí un par de participaciones. Dice Wendy, de hecho, a veces pienso que si alguien se aleja, hay que dejarlo fluir. Ajá. Luego dice Katia, dice, tal vez podría ser cuando uno no perdona de corazón y siempre queda como con un resentimiento. Es que es súper interesante porque este sentir que llamas resentimiento puede ser simple y sencillamente en realidad la sensación de culpa que el otro te transfirió cuando te pidió perdón. Y cuando vos asumiste como, oh, sí, yo lo perdono, te dejas el paquete que carga la responsabilidad y la culpa. Entonces, ese resentir, esa incomodidad, tiene que ver también con lo que el otro sentía en relación al tema y que vos lo acoges cuando asumís perdonarle a la otra parte. Dice Katia Rosela, es dejarte en tus manos la responsabilidad de lo ocurrido. Ajá, exacto. Por ejemplo, si mi pareja ha sido infiel y yo digo, ay, venga, yo lo perdono, ¿verdad? Es como, ¿y dónde queda la responsabilidad de él? De hecho, normalmente cuando se pide perdón, casi nunca se está hablando de responsabilidad. En muy pocas ocasiones se habla de la responsabilidad. Dice Erika, para mí es muy pesado porque siento que cómo decirle a uno, usted es perfecto y no se equivoca, y yo sí. Ujú, correcto. Ahora,
a mí me gusta mucho este enfoque. Ajá. Es que me encanta, alguien dice, creo que uno puede perdonar, pero lo tendremos siempre en la memoria. Aquí hay algo interesantísimo. Entonces seguís anclando la energía en vos y en tu mente, y la mente crea más energía porque genera más pensamiento. Entonces, ¿realmente hay o no hay liberación si lo dejamos por ahí como en la bandeja de por si acaso acordarme de este asunto? Entonces, les decía que una de las formas que a mí me llama poderosamente la atención de cómo podemos transitar estos momentos de dificultad también, estamos hablando de relaciones humanas, estamos hablando de relaciones en efecto, insisto, este tema es muy frecuente en pareja, porque a la pareja le pasamos todas las facturas de tantas cosas que ni se imaginan, ¿verdad? Más bien, a veces, ya después, cuando, como en mi caso, hemos tomado distancia de algunas relaciones anteriores, vemos y decimos, puchica, sí, yo también ahí, ¿verdad? Curiosamente, yo también ahí tenía un 50% de responsabilidad en lo que pasaba, pero como en ese momento yo perdonaba, ¿verdad? Ni, en primer lugar, ni por eso me daba cuenta de mi cuota de responsabilidad. En segundo lugar, pasaba igualmente obstinada. Y en tercer lugar, igual la situación no cambiaba. Entonces, esas cosas es interesante. Pero bueno, dejando de lado esto, es como, ¿cuál es la invitación con el tema de la reconciliación? Y de hecho es súper interesante porque tiene que ver con el uso de estas palabras en el ámbito de terapia de este tipo, de la que ustedes ya saben que yo también facilito, de constelaciones y demás. Cuando la gente dice, es que yo quiero cortar, yo quiero cerrar, yo quiero, hay otra forma que también utilizan, que ahorita no preciso, pero bueno, es como soltar, no sé qué. Y lo interesante es que la mirada transgeneracional y de constelaciones implica hacer un proceso de integración. Y para integrar, integrar es que colocar varias cosas juntas, ¿sí? Integrarlas. Pero donde se integran, adivinen que no siguen siendo cosas separadas, porque están integradas, ¿cierto? Entonces, el proceso de integración nos invita a hacer una reconciliación con la historia familiar, una reconciliación con la historia personal, ¿verdad? Las constelaciones te llevan a mirar historia personal, de trauma personal o de trauma familiar, dependiendo del tema bueno, dependiendo de lo que sea que la persona esté trabajando y la información que se esté mostrando, pero siempre es información que viene de un evento que fue doloroso y se vio y se vivió desde la separación. O yo me separé de mí misma, de mi sentir, de mis emociones, de lo que estaba viviendo. O en el sistema se separó a alguien por haber transgredido algo, supuestamente. Pero en realidad todos estábamos y hemos estado siempre al servicio del sistema y de la supervivencia de la especie. Y al final de cuentas es eso de lo que va este asunto de las constelaciones, es reconocer que toda la historia fue necesaria, a pesar de que nuestra mente se haga mil cuentos y dijera, ojalá esto no hubiese pasado, ojalá este ancestro o ancestra no hubiese estado, la familia estaría mejor sin esta persona, etcétera. Cada vez que hablamos de cortar, por ejemplo, particularmente ese verbo, cortar, ¿verdad? Separar, alejar, en términos de acompañamiento desde este lugar, les aseguro que lo primero que hay que empezar a trabajar ahí es la mirada amorosa para la reconciliación, porque todo lo que implique eso, hacer eso, separar, cortar, alejar, cercenar, dividir, en fin, lo único que garantiza es que lo que sea o la razón por la cual se está tomando esa acción más bien se vuelva a repetir. Y se puede repetir en lo inmediato, como estamos en términos evolutivos, 3, 2, 1, y está apareciendo en tu propia vida lo que tanto has señalado y dicho y mencionado que no querés, que jamás, que no sé qué. Por ejemplo, vuelve a surgir directamente en tu vida. Y eventualmente, si la lección tiene que calar bien profundo, en muchas ocasiones llegan los descendientes, en los hijos e hijas. Y los hijos e hijas
se meten exactamente en los enredos que más han señalado los padres. Así que tomen nota por ahí. ¿Por qué lo hacen? Precisamente para unir lo que quiso ser separado, para reconciliar lo que fue, insisto, ¿verdad? Alejado, no reconocido, no mirado, no incluido. Lo van a hacer por amor ciego, porque esto opera a nivel inconsciente, opera a nivel espiritual y se va a volver, por más que vos le digas, mira, no consumas drogas, mira, no hagas tal otro, mira, no seas como tu papá. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Ser como el papá. No traigas ¿qué es lo primero que va a hacer? Va a traer eso que le estás diciendo que no. Cuídate de qué tal y tal cosa, lo que va a hacer, no se va a cuidar de eso. ¿Por qué? Porque hay ahí un tema en muchas ocasiones, esta invitación de no hagas, no seas, no te parezcas, es un tema en donde estamos señalando, estamos haciendo un juicio, estamos haciendo una separación y el sistema requiere que todos sean honrados y reconocidos. Esto no quiere decir que estemos pellizco en nalga con toda la gente y las llamemos, o sea, a veces las personas hacemos como estas asociaciones muy en la base, digamos, como, ok, pero entonces Julia lo que está diciendo es que entonces yo me tengo que llevar bien con todos en la familia. Tienes que estar en paz interna con todos. Eso es. No significa que tengas la obligación de ir a reuniones familiares o de llamar a personas con las cuales no sientes una conexión, no te es liviano conectar verbalmente y compartir presencialmente. No quiere decir que digas sí a compromisos familiares en donde no te sientes en comodidad, porque de todas maneras quienes eligen reconciliar usualmente también de alguna forma son mirados con algún grado de extrañeza. Y está bien, es parte del proceso también. Eh, Vamos a ver, por aquí alguien dice, qué linda Helen, ¿qué opinas de esta frase? Perdonar no es olvidar, sino recordar sin dolor. Ujú. Es más como en ese sentido, ¿verdad? Ahí yo siento que eso más que perdón es precisamente la reconciliación. Cuando puedes mirar, por ejemplo, hacia es más, piensen un momento de sus vidas, traigan a colación, tomen una respiración y conecten con un momento de sus vidas en donde sintieron que de repente algo pudieron haber elegido de una forma diferente, que pudieron haber hecho otra cosa y que de repente ese tema ha estado por ahí y que cuando ustedes en menos se lo esperan es como, uy, todavía me acuerdo cuando hice tal cosa, cuando dije tal cosa, ¿ok? Entonces, cuando estamos en reconciliación, en primera instancia tenemos que estar en reconciliación con nosotras mismas, con nosotros mismos, con toda la historia tal y como fue, con toda la información de lo que todavía recordamos, de lo vivido. Y entonces voy a invitarles a hacer un ejercicio, ¿saben? Vamos a hacer un ejercicio en este momento. Busque, sí, Adriana, qué linda Adriana, exactamente. Cuando se poda el árbol, justamente lo que poda es lo que va a hacer, lo que va a surgir. Busquen a ver, ok, vamos a ver. Busquen un par de objetos que tengan ahí a mano. Vamos a hacer un pequeñito ejercicio. Y nada más en uno de estos objetos va a mirar esa versión que ustedes fueron alguna vez. Identifiquen la edad. Es más, no van a ser dos objetos, es solamente uno. Identifiquen la edad que tenían, logran visualizar que el objeto, ¿verdad? En el objeto, por ejemplo, qué sé yo, podría ser este lapicero que tengo yo por acá, ¿verdad? Entonces, identifico aquí la edad que tenía,
Identifico cuál era la situación que yo estaba viviendo en ese momento, lo que sea, si era personal, de pareja, de trabajo, ¿ok? Y entonces, nada más, conecten ahí con esta versión de ustedes, de algún tiempo, de algún momento. Y nada más van a decirle esta versión de ustedes. Ahora entiendo que hiciste lo que podías. Y lo entiendo y lo comprendo porque lo hiciste como lo hiciste. Y es reconocer que ustedes, cada uno, cada una, son el resultado más sabio y más consciente a partir de lo que sea que esta versión de ustedes anteriores haya vivido y haya elegido o haya decidido en ese momento. ¿Ok? Ok. Y nada más si pueden decir, y ahora agradezco los aprendizajes que de ti obtuve. Ujú. Ok, muy bien. Vamos a dejar el objeto por ahí, y tal vez le pueden decir, y ahora vuelves a hacer solo un lapicero, lo que cada quien haya tomado, ahora vuelves a hacer solo el nombre del objeto que utiliza. Ámbar dice, qué linda, Adri. Ámbar dice que te dio un dolor de cabeza. A veces, ¿saben? Cuando hacemos ejercicios de este tipo, es como que nuestra mente, a veces puede ser que nuestra mente intenta entenderlo y o se resiste a que haya eso y inconscientemente queda como dándole mucho pensamiento y nos puede doler un tantito la cabeza. En algunas ocasiones es que literal abrimos nuevas conexiones neuronales y puede percibirse como con un poquito de dolor, ¿verdad? Sí, y entonces ahí puedes, para Erika, reconocer, ¿verdad? Reconocer la tristeza y darle un lugar. Para Ámbar puedes igualmente preguntarle a tu cuerpo, cuerpo, muéstrame qué requieres ahora, un poquito de agua, de calma, de ir a dormir temprano. Pregúntale a tu cuerpo es muy sabe qué, qué requiere para, para eso. Y dice Vivi que también liberador aprovechando para dar cariñito a esa versión. Sí, correcto. Ahora, a Marianela nos había puesto aquí algo importante, súper valioso también. No la, no la leí en el momento. Interesante que está eso. Ajá. Vamos a ver. Dice, ok, dice Marianela, cuando, porque yo cuando no me gusta de alguien, lo anulo y me alejo a la totalidad. Son elecciones. Desde esta mirada, digamos, normalmente lo que va a pasar es que probablemente te sigas topando a personas así. Eh, las cosas que no nos gustan de los demás usualmente tienen que ver con nosotras mismas, con cuestiones que no hemos reconocido. Y se los voy a poner con un ejemplo muy sencillo, ¿saben? Habemos mucha gente que de repente podría, bueno, habemos digo yo, aunque yo siento que tal vez no va por ahí una descripción para mí, pero pongamos que a mí me daría miedo como exponerme o ser visible
Y entonces me molestan esas personas histriónicas y que hacen cosas y que llaman la atención y demás. Y entonces estoy como en rechazo de esta gente. Y entonces me doy cuenta, o sea, con total claridad que claro, o sea, ¿por qué me espejan o qué es lo que me están espejando? Que estas personas se permiten hacer algo que yo no me estoy permitiendo hacer y es permitirme ser reconocida. Entonces, a veces nos quedamos como con el asunto más superfluo y decimos, ay, es que es alguien que quiere llamar la atención y que no sé qué, y en realidad me molesta que quiera ser como este centro de atención. ¿Y cuántas veces las personas que a veces decimos o hemos dicho esto, en el fondo tenemos un asunto de que no nos sentimos suficientes para ser miradas o reconocidas? Y nos incomoda mucho que alguien más así lo tenga súper claro y no tenga problema con hacerlo además. Ok, Gwen, me encanta que estés por aquí, qué linda. Dice Wendy, ¿cuál sería una buena respuesta para no asumir esa responsabilidad cuando nos piden perdón? Qué interesante. Yo creo que depende del tipo de intervención o de forma en que se está dando. Pero yo sí, directamente, yo lo que hago es decirle a la persona, bueno, cuando me ha tocado, ¿verdad? En algún punto sobre este tema, es decirle a la persona que yo no lo puedo perdonar, literal, que le dejo su responsabilidad sobre lo vivido, ¿verdad? Y normalmente cuando uno dice esto, cambian al tema de pedir una disculpa, de ofrecer una disculpa, pero una disculpa, es que una disculpa tiene que ver con reconocer lo que hizo la otra parte. Y el perdón tiene que ver como con querer anular el daño que se hizo a partir de. Entonces, cuando vos decís como yo no puedo perdonar esto, no me corresponde a mí, ¿verdad? Entonces, como que la persona es como, entra en conciencia y dice, bueno, sí, es que de verdad yo lo lamento mucho, yo lo siento mucho. Casi siempre está como esta otra conexión, o sea, es muy, como muy natural también este reconocimiento. Pero directamente es decir que uno no perdona, no puede perdonar. Porque nuevamente, perdonar implicaría que yo hubiese hecho lo mismo y yo en los zapatos de la otra persona, con absolutamente todo igual a como lo tiene la otra persona, lo hubiese hecho igual. Entonces, es así, no se perdona, ¿verdad? O se le dice que no hay, que no tiene la posibilidad de perdonar. No por rencor, ¿verdad? O no por enojo, sino por esto otro, ¿verdad? Y la manera en que se dice, el tono de voz que se utiliza y si se quiere, si se abre algún margen ahí como para hacer esta entrega de, o sea, no te puedo perdonar porque no me corresponde a mí perdonar a nadie en general. Pero bueno, sí, no sé, Gwen, si con esto atiendo tu inquietud. Dice, y me encanta Mela, y no hay nada que perdonar, un curso de milagros. Así es, me encanta que lo saques a colación. Porque, como dice el curso de milagros, el hermano o la hermana solamente me está mostrando, estamos en un sueño y al final me está mostrando algo que yo no me he dado cuenta, pero que está en mí también. Entonces, un poco la misma metáfora de los espejos. Y Adriana dice, me viví a los 15 años sumamente triste sin poder terminar el cole y llevándolo después por madurez, cargando con tantas cosas difíciles. Y me comprende, me perdono. Y más que eso es como... mm, o sea, ni siquiera es perdonar, es mirar con amor ese tramo de la historia, Adri. Otra vez, porque entonces es como te vas a tu momento actual a cargar la carga de esta versión tuya, pero que es un poco como el asunto de perdonar hacia atrás. ¿Ok? Bueno, entonces, chiquillas y chiquillos, más o menos por acá iba la conversación del día de hoy. No sé si queda algo ahí en el tintero. Esta invitación es más hacia la reconciliación, a entender que realmente la reconciliación, esta es una cuestión muy, muy vacilona porque es sociológica, tiene una explicación sociológica que no la voy a dar, pero es como algo que parecen ser opuestos logran integrarse en una tercera cosa que incluye a los otros dos y sin embargo es diferente a los otros dos. La metáfora más clara, los hijos. Está un padre, una madre y el hijo es la fusión de estos dos, siendo el resultado de estos dos,
pero a la vez algo totalmente diferente. Esa es la reconciliación. Cuando nos vamos y nos quedamos en el perdón, estamos todavía en esta dualidad. Cuando reconciliamos, ya no es necesario, ya no hay que recordar por aquello de que vuelva a suceder. No, estamos desde un punto de conciencia en donde algo nuevo puede surgir. Y ese algo nuevo puede ser que sí, lo nuevo implique ya no estar en contacto con la persona, pero es desde un nuevo que está reconciliado, ¿sí? No sé si me explico, pero bueno, espero que de alguna manera este compartir les haya sido de provecho. Les mando un enorme abrazo. Que tengan una noche maravillosa, un buen descanso y ahí les estoy avisando cualquier cosa si hacemos nuevamente algún espacio de conversación en estos días. Un gran, gran abrazo. Feliz noche. Bye bye. Un abrazo grande.